hablamos. Bien, muchas gracias, Manuel. Desde luego quiero agradecer la invitación a mi amigo Manuel Camacho, director del Liceo Académico, por invitarme a poder charlar con ustedes de nueva cuenta, haciendo memoria de lo que llevamos en esta intervención de un servidor aquí en el Liceo Académico. Hemos empezado con cursos desde el comienzo del proceso, vimos audiencia inicial, luego fuimos a la etapa de investigación en su fase complementaria, la intermedia. También abordamos suspensión condicional del proceso, la brevedad, el acuerdo reparatorio, y ahora llegamos a la etapa de juicio oral. En ese sentido, desde luego, quiero anticipar que creo que hemos madurado lo suficiente en el país para hablar de esta etapa. En un comienzo del sistema acusatorio, mucho se habló de los juicios orales. De hecho, parecía la bandera, el estandarte con el cual se dio a conocer el sistema acusatorio en México, recordando cuando empezaban las capacitaciones, año 2007, 2008, 2009, con mucho énfasis en la etapa de juicio oral. Claro, después empezamos a descubrir que había más temas que conocer, que dominar, además de la etapa de juicio oral, pero yo soy de la idea que en este momento podemos trabajar adecuadamente la etapa de juicio oral y tengo la intención de poder aprovechar estas 6 clases, me parece, que vi en el promocional, en cuanto a ver los puntos finos de la audiencia de juicio oral. ¿A qué me refiero? Desde luego es que si hiciéramos una radiografía, una visión muy general de la etapa de juicio oral, podemos decir, mira, pues en esencia es tomar el auto de apertura que emite el juez de control, hacer el auto de erradicación, hacer todo lo necesario administrativamente para que la audiencia se pueda llevar a cabo, y entonces hablar de los alegatos de apertura, del desahogo de la prueba, de los alegatos de clausura y finalmente del fallo respectivo, sea de absolución o de condena, y la sentencia. En caso de una sentencia condenatoria, pues desde luego hablaremos de ese segundo momento, que es la audiencia de indemnización de sanciones y reparación del daño. Pues bueno, fíjense que yo creo que a estos momentos vamos a poder hablar respecto de cada uno de estos momentos procesales de cuestiones muy finas que pueden hacer la diferencia al momento en que llevas a cabo el litigio. Ellos, de luego, partiendo de la idea de que el juicio oral, a pesar de que, como yo comentaba hace un momento, es el estandarte del sistema acusatorio, hasta coloquialmente se le llaman los famosos juicios orales en materia penal, lo cierto es que es un escenario pocas veces transitado por el litigante. Es decir, desde luego habrá operadores jurídicos que pueden decir, oye, mira, yo tengo un juicio oral mañana, tengo otro la semana que entra, etcétera. Pero habrá muchos otros en donde será su primera experiencia, a lo mejor tienes 3, 4 juicios orales y vas de poco a poco. Y entonces hay que decirlo. Esto es como cuando, ya lo decía en un inicio, Belteman y Duce, aprendes a andar en bicicleta, por las primeras veces te vas a caer. Y con la primera vez que tomes la bicicleta no te vas a hacer un experto. Es decir, hay que ir avanzando, hay que ir practicando, hay que ir caminando en esto. Y yo creo que este curso puede ser el escenario ideal para poder intercambiar ideas, porque los que me conocen, han estado conmigo en alguna charla, saben que yo estoy agradado de cualquier pregunta, de cualquier comentario que se pueda dar, que nos enriquece a todos. Yo lo digo mucho, el conocimiento del sistema acusatorio y muchas de las cosas que yo sé y he podido plasmar en un libro se debe a comentarios que he recibido en clases y, oiga, ¿y no ha pensado en esto? ¿No ha valorado aquello? Entonces, pues desde luego en ese contexto es mi intención el que con esa intervención de todos ustedes podamos construir un conocimiento sólido sobre la etapa de juicio oral. Y entonces miren esto, vamos a poder hablar en primer momento de los alegatos de apertura, partiendo de la idea que los alegatos de apertura son una visión del litigante acerca de los hechos. Y aquí es importante decirlo, que esto es un tema sobre lo cual yo he escrito mucho acerca del alegato de apertura en relación a lo que es la teoría del caso. Es decir, un alegato de apertura tendría que ir dirigido a la visión que tiene el litigante respecto a los hechos de estudio. Ahora, aquí desde luego hay que hacer una precisión. Esas, perdón, me apareció acá un mensaje en la pantalla de la computadora. Miren, ese tema del alegato de apertura de la teoría del caso hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque cuando inició el sistema acusatorio en México se decía que tenías que verter, tenías que vaciar tu teoría del caso en el alegato de apertura. Se entendía incluso, como en algunos códigos, recuerdo específicamente el de mi entidad en Durango, el Código Procesal Penal que tuvimos en Durango, que se visualizaba la teoría del caso como una figura procesal. No la es.
Es decir, la teoría del caso, desde luego, es una herramienta metodológicamente útil para estudiar cualquier tipo de caso, no solamente penal, civil, mercantil, familiar, en cualquier área del derecho donde ustedes quieran hacer un estudio de el hecho, materia de litis, el cómo probarlo y las consecuencias jurídicas de ese hecho probado, pues eso es teoría del caso. Ahora, esa teoría del caso, yo lo estaba comentando, no es una figura que se pueda equiparar a un instituto procesal exigible a las partes, de tal manera que si alguien no muestra su teoría del caso, se pueda considerar que no sabe o no tiene idea de lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? Hay una tesis aislada del año 2013 en donde un tribunal colegiado, imaginen ustedes esto, se lleva a cabo la audiencia de juicio oral, se dicta una sentencia y cuando llega al amparo directo el tribunal colegiado dice, a ver, yo veo la audiencia de juicio oral y me percato que el defensor, cuando le dijeron, oiga, pues ya el Ministerio Público expuso su teoría del caso, usted díganos la suya, el defensor dijo, ¿saben qué? Yo no voy a decir nada, muchas gracias, vamos a iniciar el juicio. El tribunal colegiado determinó que la no exposición de la teoría del caso, de las alegatos de apertura, era equiparable a que el abogado no tenía idea de lo que estaba haciendo y ordenó reponer el proceso. Bueno, vamos a ver que esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el alegato de apertura, les digo, es una visión que tiene el litigante de lo que ocurrió, de lo que se va a probar o disprobar en la audiencia, pero en el caso de la defensa no está obligado a fijar una postura. Incluso, vaya, si lo vemos y lo comentaremos en su momento en el curso, si lo vemos estratégicamente, incluso la defensa habrá ocasiones en que le convendrá no exponer sus cartas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si eres defensor y si, por ejemplo, desde alegato de apertura dices, mire, señor juez, yo le voy a demostrar que aquí hay una causa de atipicidad o que aquí ocurre esta debilidad, pues estás anticipando tus cartas, estás anticipando tus movimientos y la contraparte podrá buscar la manera de enderezar el rumbo. Recordemos que en el juicio oral el Ministerio Público, incluso en los alegatos de clausura, puede reclasificar jurídicamente el hecho. Es decir, puede ponderar lo ocurrido y decir, caramba, si sigo por ese camino, como me advirtió la defensa, puedo perder. Y entonces puedo tratar de componer la plana. Ahora, también vamos a ponderar que en la etapa de juicio oral existe o es aplicable el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene prueba por hechos supervenientes, prueba nueva y prueba de refutación, que es una cuestión, una posibilidad procesal a las partes buscando enmendar posibles errores. Entonces, si analizamos el alegato de apertura, habrá que distinguir esa actividad entre la que hace el Ministerio Público, la que lleva a cabo la desorden jurídico de la víctima y la que hace la defensa. De primer momento, si ustedes le echan un vistazo a Código Nacional en el artículo específico de los alegatos de apertura, pues vamos a encontrar en 394 que el legislador le dio una actividad específica al Ministerio Público. Al Ministerio Público se le dijo, mira, haz una exposición sintética de tus pretensiones. Perfecto. A la defensa no dice nada. Y no dice nada porque se parte de la idea que habrá ocasiones perfectamente válidas en donde la defensa diga, ¿sabes qué? Mi teoría del caso es que voy a demostrar la inocencia de mi representado o el Ministerio Público no va a demostrar su culpabilidad, vamos a iniciar el proceso. Pero eso desde luego no quiere decir que la defensa no haya estudiado el caso. Aquí recuerdo desde luego un asunto, platicaba hace poco con Eric Rauda, en donde él desde el inicio del proceso, fíjense, prácticamente desde la vinculación, encontró una deficiencia en los elementos del tipo y dijo, bueno, vamos a que corra el proceso, se fue el asunto a juicio, llegó a los alegatos de apertura, no dijo nada, vamos a los de clausura, y en los de clausura sí levantó la mano y dijo, mire, señor juez, ya se desahogaron todas las pruebas, aquí falta este elemento del tipo, con lo cual no se configura el tipo penal, hay una causa de tipicidad y usted tiene que absolverlo. En esos momentos donde ya la carretera del proceso, el camino del proceso se acabó, ya no hay manera que el Ministerio Público pueda enmendar la plana. Entonces, recordemos que la teoría del caso sí es un método para analizar los hechos, para saber qué pruebas necesitas para probarlos y en caso de probarlos, cuál es la consecuencia jurídica. Pero no es un instituto procesal, es una cuestión meramente estratégica, lo cual permite que en un alegato de apertura en juicio oral, pues el Ministerio Público diga más o menos una versión, una idea de lo que puede ocurrir para que el tribunal, y eso lo vamos a ver, que puedes tratar de dar tu visión de los hechos del tribunal,
pero que en el caso de la defensa es totalmente válido el que hagas una exposición detallada o no, o simplemente no expongas tus cartas antes de tiempo, guardes silencio y te esperes al caminar del proceso. Ahora, también hablaremos en su caso, yo hace un momento decía que también la víctima, a través de su asesor jurídico, puede realizar alegatos de apertura. Y hace poco me decían en una charla, oiga, ¿y si el asesor jurídico de la víctima puede realizar alegatos de apertura? Y cada vez en nuestro país tenemos más casos de asesores jurídicos que están interviniendo en los procesos penales de manera activa. ¿Qué pasa si el asesor jurídico da una opinión contraria a lo que dice el Ministerio Público? Es decir, ya ha sucedido, imaginen ustedes, dejemos un momento el alegato de apertura, vámonos al de clausura. Imaginen ustedes un escenario en donde en un alegato de clausura el Ministerio Público dice, ¿sabe qué, señor juez? Objetivamente, analizando todo lo ocurrido en la prueba, solicito una absolución. No hay tipo penal o no hay responsabilidad. ¿Y qué pasaría si el asesor jurídico dice, oye, no, espérame, ¿cómo que absolución? Pido condena, si hay delito y si hay responsabilidad. Bueno, pues vamos a ver en el curso el tratamiento que se ha dado de esto en las tesis del Poder Judicial de la Federación, ese choque probable que se puede dar, y desde luego vamos a ver las versiones. De hecho, todavía la semana pasada platicaba con mi buen amigo el doctor Arturo Castañeda y decíamos, bueno, me decía, bueno, y entonces si no le vas a dar el valor a lo que dice la víctima, ¿para qué le das el uso de la voz? Es decir, ¿qué caso tiene que digas, oye, asesor jurídico, te escucho, dame tus alegatos, si a final de cuentas los vas a tirar por la borda y no los vas a hacer caso? Bueno, será uno de los temas, desde luego, que vamos a abordar ahí en el curso. Les voy a dar mi punto de vista en cuanto a cómo se puede solucionar esa situación, porque de primer momento pareciera un tanto contradictorio. De un lado, podrías tú decir, bueno, si no le vas a hacer caso a lo que te diga el asesor jurídico, ¿qué caso tiene que lo escuches? Si a lo mejor, imaginen ustedes, el asesor jurídico le dice al Ministerio Público, oye, estás mal, y el Ministerio Público dice, pues a mí no me interesa, yo insisto en mi postura, no me interesa tu punto de vista. Ahora, también por el otro lado, ¿qué pasaría con el tribunal? Con dos alegatos de clausura contradictorios de la misma mesa, del Ministerio Público y la víctima, ¿pudiera decantarse por uno o por otro? Vamos a platicarlo a detalle. Entonces, aquí en relación a todo esto, yo les quiero comentar que en esos alegatos de apertura, como en los de clausura e incluso en el desahogo de la prueba, como en todo el proceso, la teoría del caso va muy ligada a la actividad procesal de las partes. Desde luego, desde mi punto de vista, la teoría del caso nace desde que el litigante conoce el hecho, empieza a ver sus posibilidades probatorias y descubre cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de ese hecho probado. Porque hay que precisar algo. Las pruebas sirven para acreditar hechos, para demostrar hechos. Y de ese hecho demostrado, buscamos una consecuencia jurídica, que es lo que dogmáticamente nos permite distinguir entre el juicio de hecho y el juicio de derecho. Es decir, los hechos se prueban, el derecho se interpreta, es decir, el derecho es una consecuencia jurídica del hecho probado o disprobado. Entonces, desde luego que para poder llegar a un ejercicio técnico, jurídicamente correcto de esto, pues el litigante debe tener muy clara su teoría del caso, es decir, cuáles son los hechos que tiene enfrente, qué pruebas tiene para probarlos o disprobarlos, y por último, en caso de que esto ocurra, cuál es toda la norma vinculada a la solución del caso. Y aquí, fíjense, hago la precisión. Esa parte jurídica en cuanto a las consecuencias del hecho, no solamente me refiero a que el litigante tenga en cuenta la cuestión de teoría del delito. No, no, no. Abarca, cuando decimos de la solución del caso, a que el litigante tiene que valorar, desde luego, qué dice la teoría del delito, pero también qué dice la teoría de la norma penal, qué dice la Constitución, el derecho supranacional, la jurisprudencia, las reglas procesales del Código Nacional. Todo eso tiene que ver, porque muchas veces ustedes puedan decir, bueno, pues es que el tipo penal es claro, la responsabilidad sí, 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 pero hay reglas procesales, hay reglas constitucionales, supralegales que se deben de atender para poder llegar a demostrar tu punto de vista. Entonces, todo ese tipo de cuestiones vamos a analizar a detalle cuando veamos los alegatos de apertura, el alcance que pueden tener. Y después de ahí vamos a pasar a una cuestión que yo considero trascendental para entender la etapa de juicio.
que es específicamente el desahogo de los medios de prueba. Es decir, vamos a analizar cómo se lleva a cabo el desahogo de un testigo, el desahogo de un perito, el desahogo o incorporación de un documento a través de un testigo. Y aquí yo les anticipo que vamos a ver una distinción entre lo que es meramente los requisitos para llevar a cabo el desahogo de estas figuras y el desahogo con una estrategia definida. Es decir, no solamente se trata de que podamos platicar de manera amena y tranquila el cómo se lleva a cabo un interrogatorio directo o un contrainterrogatorio o las repreguntas, un recontrainterrogatorio, que veamos el tipo de objeciones, que veamos cómo se incorpora un documento a través de un testigo. Desde luego que lo vamos a analizar, pero ojo, esa solamente es la parte, digamos, objetiva de cómo se hacen las cosas, cómo se desahoga un testimonio, cómo se desahoga un perito, cómo se incorpora un documento. Sí, pero esas actividades deben de ser con una finalidad. Es decir, no simplemente es desahogar por desahogar. Debe de haber una estrategia en ese desahogo. Es decir, el litigante cuando lleva a cabo el desahogo a su testigo, su perito, la incorporación de un documento, de cualquier evidencia, lo debe hacer con una finalidad particular, es decir, pensando en generar o con la firme intención de generar un producto probatorio que sea útil a sus fines, es decir, a sus intereses. Esto es, un testimonio, un testigo que sea útil para demostrar elementos de un tipo penal, que sea útil para establecer la responsabilidad penal de una persona, un peritaje que realmente sea producto de la ciencia, que tenga una metodología, que ayude a resolver el tema en cuestión. Y todo eso, ustedes lo podrán estar anticipando, nos va a llevar a ver temas de valoración de la prueba. Esto es, no se trata simplemente de lograr deshogar a tu testigo, ¿no? Lo tienes que deshogar bajo las reglas del sistema acusatorio que sirven para valorar la prueba de forma libre y lógica. No se trata únicamente de deshogar a tu perito, sino de hacerlo de tal manera que cuando lo vaya a valorar el tribunal de enjuiciamiento le pueda dar fiabilidad, le pueda dar credibilidad al dicho de ese perito. Porque luego de repente pudiera ser una actividad hasta engañosa que dijeras, oye, pues yo deshogué a mi testigo y dijo lo que yo quería. O deshogué a mi perito y dijo la conclusión que a mí me interesaba, ¿sí? Pero hay que generar un producto probatorio que sea útil, una materia prima útil para el tribunal de enjuiciamiento. ¿A qué me refiero? A que actualmente, bajo los criterios de una valoración libre y lógica de la prueba, que hay que decir que la libertad no es lo mismo que el libertinaje, es decir, el juez está ceñido a ciertas reglas que vamos a ver para valorar la prueba, y que la parte de la lógica de la prueba no se refiere restrictivamente a los principios de la lógica de tercero excluido, no contradicción, razón suficiente, identidad, no, sino que es más empujado hacia la lógica dialéctica, la lógica más común. Pues vamos a ver que esa prueba que se genere debe de reunir ciertos requisitos para que pueda ser valorada. Ejemplo, imaginen ustedes la prueba pericial. En materia de la prueba pericial, no basta simplemente con lograr que el perito hable, que vea a la persona, que hizo un dictamen, etcétera. No. ¿Por qué? Porque los criterios actualmente, por ejemplo, siguiendo el protocolo, el manual de razonamiento probatorio de la Corte y mucha bibliografía que hay sobre esto, te dice, incluso haciendo algo de historia, yéndonos al caso Daubert del 93, o al caso Frey del 23, o al caso Kumo Tires del 2003, etcétera, ya los veremos a detalle. Pero sabemos ahora que para valorar la prueba no debemos incurrir en un acto de fe, en simplemente decir, bueno, pues si lo dice un perito y el perito es un científico y la ciencia es sinónimo de verdad, pues quiere decir que con que se haya puesto su bata blanca y haya pasado a la audiencia así, pues tiene la razón. O sea, no es así, no funcionan así las cosas. Es decir, vamos a descubrir que el jurista, el litigante, el juez, debe tener métodos de control de esa información. Esto es, no solamente creerlo porque lo dice el perito, sino analizar ciertas condiciones ya desarrolladas en doctrina y de poco a poco en nuestra jurisprudencia
para poder considerar una opinión de un experto realmente como válida. Y entonces vamos a ver que cada vez hay más tesis que te dicen, oye, no basta que el perito te diga en la conclusión, ¿sabe qué? Si hubo abuso sexual, si refiere un grado de afectación. No, a ver, dime las condiciones en cuanto al método, perito, que elegiste para llevar a cabo tu dictamen. Dime por qué elegiste ese método. Dime que es el más aceptado por la comunidad científica internacional o nacional. Dime cómo lo llevaste a cabo, porque puede pasar que el método sea el correcto, pero que no lo hayas llevado a cabo bien. Dime cuál es el porcentaje de error de tu pericia, porque vamos a llegar al tema en que en todas las pericias hay un cierto grado de subjetividad del perito. No hay pericias del 100%, ni la de genética molecular llega al 100%. Entonces siempre hay un porcentaje de error. Y entonces tenemos que saber que el perito le podemos decir, oye, a ver, tú me estás dando esta conclusión, pero dime en qué porcentaje puedes fallar y en qué casos. Dime cómo tu metodología te conduce perfectamente bien a las conclusiones que estás planteando. Y entonces vamos a llegar a la conclusión que no basta simplemente con lograr que el perito dé su exposición ante el tribunal y nosotros digamos, me dio la razón el perito. Dijo que sí murió por esta causa, dijo que sí hubo penetración, dijo que era de reciente data, dijo que sí está afectado. No. O sea, tenemos que lograr al momento de ese desahogo del perito que reúna ciertas condiciones que cuando el tribunal de enjuiciamiento analice su dicho, lo pueda considerar como fiable, como aceptable. Entonces, vamos a llegar al tema que no es tan fácil el simplemente decir, mira, yo desahogué al perito. Y pudiéramos hasta decir, mira, y la contraparte no dijo nada. Estoy del otro lado. Caeríamos en un error. De hecho, moviéndome a un desahogo distinto, por ejemplo, en el caso de los testigos, en el caso de los testigos, y yo lo he dicho en muchas charlas, en el caso de los testigos es muy común esa práctica de juicio oral. Imaginen ustedes donde está el acusado, desde luego en audiencia, está el testigo de cargo, el principal testigo de cargo, el Ministerio Público. Y después de unas cuantas preguntas, pues el Ministerio Público le dice al testigo, oiga, mire, esa persona que usted señala como probable responsable o con quien privó de la vida de la víctima, si la volviera a ver, la pudiera reconocer. Y luego pues sabemos que el testigo obviamente dice la gran mayoría de las veces, porque luego encontramos sorpresas, a veces que dice que no, pero la gran mayoría de las veces dice sí la podría reconocer, hace el ejercicio que voltea a ver a todos los que están ahí en la sala, y entonces finalmente señala al acusado. Y entonces pareciera que ya con eso, pues tenemos un señalamiento directo, diríamos en términos españoles, una persistencia en la incriminación, y es caso resuelto. Bueno, vamos a llegar al punto que ese señalamiento por sí solo no dice nada. ¿Por qué? Porque al momento que estás desahogando un testimonio, según la psicología del testimonio, una psicología cognitiva, que la vamos a ver a detalle con todos los factores que influyen en la memoria humana, que la memoria humana, dicho sea de paso, no es reproductiva, sino que es reconstructiva. Es decir, la memoria humana no pasa la película como ocurrió, simplemente, ¿no? La memoria humana reconstruye lo que vio. Y vamos a ver que lo reconstruye en virtud de múltiples factores, ¿sí? Vamos a ver que los testigos no simplemente mienten, no dicen la verdad. No, hay veces que se caen en lo que se conoce como un error sincero. Y vamos a ver que hay errores de omisión y errores de comisión, en fin. ¿A qué voy con esto? Vamos a descubrir que ese señalamiento por sí solo no dice gran cosa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa del dicho del testigo al momento de señalar al acusado no es esa indicación con el dedo diciendo sí es él. Y lo típico que hemos visto en audiencia de que el testigo para tratar de fortalecer su dicho dice, miren, y estoy tan seguro que es él, que si le dicen que se ponga de pie, les digo de qué color trae el pantalón y los zapatos. Así como dicen, mira, para que vean que tengo toda la certeza de poder señalarlo. Eso no nos dice nada de que el testigo esté diciendo la verdad. ¿Dónde radica la fortaleza del dicho del testigo? En las preguntas desde psicología del testimonio que le haga al Ministerio Público para poder establecer que tiene condiciones para poder en ese momento reconocerlo. Es decir,
que el Ministerio Público, antes de ese reconocimiento, le haya dicho, a ver, dime dónde lo viste, si lo conocías de antes, si lo volviste a ver después, en qué condiciones de luz lo viste, de velocidad, de distancia, cuántas más personas había, en qué contexto lo viste, si hubo violencia o no, en fin. O sea, todo ese tipo de factores que la psicología del testimonio trabaja. También, desde luego, siendo importante que el que pregunta, que el que interroga, pues haya podido establecer el cómo el testigo captó el hecho, qué sesgo le puso, sus propias condiciones del testigo. Y desde luego también, que son temas que luego abarca la psicología del testimonio, que se puede establecer los factores que se hayan utilizado para recuperar ese recuerdo. Es muy común, fíjense, por ejemplo, el caso de víctimas menores de edad, 3, 4, 5 años de edad, que es un grupo etario muy complejo, que cuando van a juicio, este tipo de niños víctima, al momento que llegan a juicio, es muy común que en el contrainterrogatorio les dicen, oye, ¿todo esto que estás diciendo, te lo dijo alguien? Sí. ¿Quién? Mamá, papá, quien sea, un abuelo, quien sea. Y luego, oye, ¿y practicaste esto? Sí, lo practicamos. Me lo preguntó, me lo dijo antes de venir a la audiencia. Y entonces vemos cómo ese tipo de preguntas pueden influenciar al testigo. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que descubrir que desde la óptica de psicología del testimonio, no solamente es lograr que el testigo brinde una información, sino que si quieres que se valore favorablemente, pues tienes que generar condiciones que hagan verosímil su dicho. Es decir, con preguntas específicas que permitan darle al tribunal herramientas para saber que se dicieron la verdad. Eso nos va a llevar, desde luego, a abandonar un paradigma que teníamos hasta hace poco en nuestro país, en cuanto a que simplemente teníamos criterios para creer que una persona decía la verdad con temas como hizo su protesta y conducirse con verdad. Dijo que lo percibió a través de sus sentidos. No se observa un ánimo doloso o mendaz de perjudicar a la otra parte. O dijo lo mismo que otro testigo. Caramba. El hecho, si vemos con calma todos estos elementos, el hecho que una persona proteste conducirse con verdad no quiere decir que la va a decir. No lo implica. Es más, si fuéramos muy puntillosos, diríamos, oye, pues tanto los testigos de cargo como los de descargo, todos protestan conducirse con verdad. Y entonces, ¿cómo vas a saber quién dice la verdad? Ahora, el hecho de pensar que una persona va a decir la verdad porque lo vio a través de sus sentidos, lo percibió a través de sus sentidos, también caemos en una falsa apreciación. ¿Por qué? Pues porque hay errores involuntarios al momento de percibir un hecho. O sea, la vista nos puede engañar, los sentidos nos pueden engañar. Ahora, con esa parte, imaginen ustedes, oye, le voy a dar credibilidad a su dicho porque no odia a la persona contra la que está declarando. Caramba, pues el hecho que le caiga mal o que le caiga bien, no por sí solo quiere decir que esté diciendo la verdad, ¿sí? Sería tanto como aceptar, por ejemplo, lo que ocurría antes en materia pericial, en donde en el sistema tradicional, fíjense ustedes, el Ministerio Público nombraba un perito de fiscalía, la defensa nombraba a su perito y luego el tribunal, cuando había esa discordia, obviamente, decía, caramba, pues va a nombrar un perito tercero en discordia. Y el perito tercero en discordia se decantaba por lo general por uno o por otro y ese ganaba el debate, pero una cuestión más de cantidad en vez de calidad. Era una especie de, oye, ganaste porque de un lado están dos y del otro lado se quedó uno solo. Y eso, si lo vamos a ver desde un punto de vista racional, no es sinónimo de verdadero, porque puede pasar, fíjense ustedes, que los dos, con todo y que sean mayoría, estén equivocados. O puede ser incluso que las dos posturas en pugna, ninguna sea correcta. Para eso hay elementos para poder valorar de manera adecuada la intervención de los expertos. Entonces, bueno, desde luego, esto es un anticipo de temas que vamos a ver, pero yo les quiero mostrar el que desde luego cuando uno ve el desahogo de la prueba en el juicio oral, claro, hay que saber interrogar, contrainterrogar, las objeciones, repreguntar, recontrainterrogar, sí, desde luego. Saber incorporar indicios, saber incorporar documentos, claro, claro. Pero eso es materialmente lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo con una finalidad, con una estrategia, muy ligado a esto que platicaba yo al inicio de la charla de la teoría del caso.
O sea, no es simplemente interrogar por interrogar y generar información, no. Debe haber una cuestión muy fina, un hilo conductor de la actividad de las partes. Y aquí, desde luego, eso hay que decirlo, eso te va a llevar como litigante a tener muy claro que hay que estar atento a lo que ocurre en juicio. ¿Por qué? Porque puede suceder que vayas tú con una visión del caso, que vayas tú con un análisis de la carpeta diciendo, mira, la contraparte va a desahogar este testigo, va a ofrecer este perito, va a tratar de incorporar un documento, etcétera, y en base a ello lleves más o menos preparado un contrainterrogatorio o tus pruebas. Cuidado con eso, porque la verdadera realidad es la que ocurre en la audiencia, y hay que estar atento, de tal suerte que si la contraparte falló en algo, tienes que aprovechar y tienes que redirigir tus intenciones y esfuerzos. Yo lo comentaremos, pero yo fui testigo en varias ocasiones de incorporaciones indebidas por parte del Ministerio Público o de acciones incompletas, digamos, en cuanto a actividad probatoria desde hace algunos años, de actividad probatoria, y pudieras esperar que la defensa dijera, oiga, pues aquí yo creo que ya no se colmó la suficiencia, el nivel que se le exige a la Fiscalía, me desisto de mis pruebas y vámonos. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque ya van desde antes con la visión de yo voy a deshogar esto, yo voy a hacer aquello. Entonces, vamos a descubrir que no solamente es llevar preparado, que desde luego se va a hacer una planificación de lo que puede ocurrir, pero hay que estar muy atento a lo que va sucediendo, a lo que hace la contraparte y a las posibilidades de prueba del propio litigante. Desde luego, insistiéndoles. No solamente es lograr el desahogo de la prueba, sino lograrlo en términos de la ley y con una finalidad. A final de cuentas, todo el material probatorio queda a valoración del tribunal. Y déjenme les digo que cada vez más se está inundando el país de estos criterios relativos a razonamiento probatorio, en donde hay criterios para valorar un testigo, criterios para valorar un perito y criterios para valorar el alcance de un documento. Entonces, hay que generar esa materia prima en términos de lo que te lo van a revisar, desde luego. O sea, no es solamente decir, mira, eso fue a mi perito. Sí, oye, pero mira, yo te exijo 5 requisitos y no los cubriste. Y aquí, miren, hay que ser muy claros. En el caso del proceso penal, cada una de las partes tiene una carga probatoria. La defensa va, ¿sabes qué? Yo no tengo carga de demostrar. La carga es del Ministerio Público. Y de primer momento diríamos, pues si el Ministerio Público incumple con esa expectativa, tendrá que asumir responsabilidades, desde luego. Y desde luego vamos a comentar cómo estas resoluciones que están surgiendo están generando sentencias absolutorias. ¿Sí? Sí. O sea, es lo que está pasando, en donde están diciendo a las fiscalías, mira, el estándar es hasta acá y te quedaste aquí, pues no te alcanza. Entonces, bueno, desde luego vamos a dedicar un tiempo a toda esta parte. Después de ahí vamos a ir a los alegatos de clausura. Y en los alegatos de clausura, desde luego que aquí hay una intervención muy especial de la defensa. Les digo, ya es prácticamente el término del camino procesal, donde se termina toda la actividad de las partes. Y vamos a analizar con mucho cuidado el artículo 390 del Código Nacional, que habla de la prueba de refutación, que habla de la prueba nueva, que habla de los hechos supervenientes, que son espacios poco tratados aún en nuestra doctrina, y más aún en los procesos en sí, pero que en realidad tienen total aplicación. De hecho, les pongo un ejemplo muy rápido. Imaginen ustedes el caso de un perito. Imaginen ustedes un escenario en donde el Ministerio Público ofrece su perito en el tipo penal que ustedes gusten, nada más la Fiscalía lleva un perito. La defensa no ofrece nada. Y eso pareciera hasta invitar al perito de Fiscalía al sentirse solo en el juicio, el único científico, el único experto, a decir lo que quiera, a opinar como él desee. Y aquí desde luego ustedes dirán, bueno, como él desee, pero ¿a poco será posible que un perito diga cosas que no están apegadas a la ciencia? ¿A poco podrá darse el caso que un perito llegue a decir alguna cuestión falsa? Fíjense que sí ocurre. De hecho, se conoce como testimonio inválido, y eso ocurre cuando el perito va o más allá de los límites de su ciencia, en su opinión, o va en contra de lo que su ciencia ha opinado. Hay estudios en Estados Unidos que han demostrado que esto ocurre en el 40% de los casos.
Y entonces, caramba, de entrada habría que decir, oye, entonces puede suceder que traigamos a un experto a un proceso y venga y nos cuenta lo que desee ante nuestro desconocimiento de la ciencia y lo aceptemos como cierto. Sí, desafortunadamente sí. Y eso cae, de hecho, hasta en una cuestión perversa, ¿sí? De que, imaginen ustedes, invitas a un experto a que te dé un punto de vista sobre un tema, lo da, y nosotros como consumidores de ciencia, no sofisticados, como diría Carmen Vázquez, simplemente aceptamos, por cierto, lo que dice el experto, porque es un experto, ¿sí? Y entonces ahí vamos a poder ver también cómo tenemos que madurar esos criterios. Yo recuerdo de inicio del sistema acusatorio, decíamos, en el caso, por ejemplo, de un testigo, oye, hay que acreditar al testigo, hay que acreditar al perito. Y en el caso de los testigos, escuchamos preguntas para acreditarlos, es decir, vinculando la acreditación con pensar que el perito, que el testigo va a decir la verdad. En el caso de los testigos, había preguntas como, oiga, ¿usted qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su estado civil? ¿Ha sido alguna vez condenado por algún delito, etcétera? O sea, como que queriendo partir de la idea que si era un buen ciudadano, esa persona iba a decir la verdad en el juicio, cosa que no tiene nada que ver, no hay vínculo alguno. Ahora, imaginen en el caso de los peritos. También veíamos esto de acreditar al perito diciendo, oye, cuando yo recuerdo cuando nos enseñaban sobre esto, nos decían, primera parte con un perito lo tienes que acreditar. Tienes que decir sus estudios, sus años de experiencia, cuántos dictámenes lleva de esto. Bueno, fíjense que ese tema de la experiencia y de los años es un buen punto de partida. Es una condición, yo lo ubicaría como necesaria, pero no suficiente para pensar que el perito va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene 3 doctorados y tiene 20 años de experiencia, sí, pero habrá que ver si los doctorados tienen relación con lo que está peritando. Habrá que ver si los 20 años de experiencia realmente le dan esa capacidad para ser un experto en el tema. Y aún suponiendo, fíjense, por eso les digo que es una condición necesaria, pero no suficiente para pensar que es fiable la opinión del experto, es un muy buen punto de partida el decir, oye, mira, pues los doctorados sí están en relación a lo que opinó y la experiencia sí lo demuestra. Bueno, habrá que pensar si los 20 años los hizo de manera correcta, con la metodología correcta, de manera adecuada, y si en el caso particular lo realizó. Es decir, a lo mejor tiene los 20 años de experiencia, pero eso no te dice nada de cómo hizo el dictamen que se está analizando, ni tampoco te habla nada de la calidad de cómo haya hecho su trabajo anteriormente. Porque en el caso de nuestro país, fíjense ustedes, a diferencia de la legislación, por ejemplo, en Colombia, en nuestro país no ponemos reparo al momento de los interrogatorios en los trabajos previos de los peritos, ¿no? Allá, por ejemplo, en la legislación colombiana, en las preguntas, fíjense, así como en nuestro país hay preguntas que se pueden hacer los testigos, mira que no se valen ambiguas, mira que impertinentes, etcétera. En el caso de Colombia, dice, mira, a los peritos les puedes preguntar, que te diga si su método está reconocido en la ciencia, que te diga cuáles fueron los pasos que siguió en su metodología, que te diga el porcentaje de error, que te diga cuántos de estos dictámenes ha hecho en otros juicios. Y más o menos al litigante se le da una batería de preguntas sobre lo que puede interrogar al perito. Bueno, el tema acá con nosotros es que simplemente diríamos, bueno, pues si es un experto, ya 20 años en esto y tiene doctorados, ha de ser correcto lo que está opinando. Y eso nos lleva en muchas ocasiones a grandes fallas que tienen consecuencia en el interior de los procesos. ¿Por qué? Pues pongamos, por ejemplo, una prueba en materia de abuso a un niño. De primer momento podemos decir, mira, le aplicaron las baterías de test casa, de casa árbol persona, persona bajo la lluvia, test de colores de lucha. Y ya cuando empezamos, o los famosos muñecos sexuados, o quisiera dibujos, y ya cuando empezamos a entrar a esto, a detalle, a decir, bueno, a ver, ¿y esos test fueron planteados en términos de la población mexicana? ¿Esos tests fueron dirigidos específicamente para una niña? ¿Esos tests son válidos científicamente? Yo les diría así de manera anticipo que los muñecos sexuados no son reconocidos por la ciencia como válidos para encontrar un abuso sexual, ¿no?
Y entonces de repente empezamos a ver que muchas veces el perito no es un especialista en el tema y utiliza test o técnicas que son completamente ya antiguas, anquilosadas, superadas o inaplicables en su propia ciencia. Y el problema radica cuando el operador jurídico, el intérprete del derecho, todos nosotros, hacemos uso de ellas sin mayor consideración, simplemente partiendo de la idea de que la ciencia es sinónimo de verdadero. Diría, haciendo una remembranza a Tarufo, decía que luego los juristas tenemos una fascinación por las batas blancas, es decir, que vemos al científico, y fíjense una cosa, incluso muchos peritos cuando van a juicio, sobre todo los médicos, vaya, todo lo relativo a esa área, los químicos, van incluso hasta con sus batas blancas, así como diciendo, mira, entonces para que veas, tú juez tendrás tu toga, la voz, tu traje, pero mira, yo soy un científico, caramba. Y entonces el problema que ahí vamos a encontrar es cómo podemos medir la actividad del experto si no somos expertos en ello. O sea, desde luego no podemos llegar a pensar como antes se decía que es que el juez es perito. No, no lo es. No lo es. No somos expertos en todo. Yo creo, diríamos que nada. Podremos tener un conocimiento personal de ciertas cosas. Pero lo que sí tenemos los juristas son criterios objetivos que podemos aplicar al conocimiento de los expertos para poder medir su fiabilidad. Es decir, para poder establecer qué tan fiable es la información que están arrojando el proceso y no tomarla de manera natural. Si aceptáramos eso, que lo que el perito dice es la verdad, pues prácticamente incluso el perito estaría sustituyendo al juez, sería el que estaría decidiendo, y eso desde luego es incorrecto. Entonces, bueno, todo eso se refleja en los alegatos de clausura, es ahí donde las partes ya vacían todo lo que observaron, que fíjense, ese es otro tema que vamos a ver en relación sobre todo a los contrainterrogatorios, porque hay ocasiones que, sobre todo la defensa cuando está contrainterrogando, obtienes un punto a favor con un testigo del Ministerio Público y sigues tratando de obtener información, en vez de decir, mira, ya te equivocaste, ya obtuve la ventaja, guárdatelo para tus alegatos de clausura. Porque luego ocurre, y eso la doctrina lo detalla mucho, que haces la pregunta de más. Es decir, ya obtuviste una ventaja y te quieres regodear, complacer en ello, haces otra y el perito dice, sí, pero mire, déjeme le aclaro. Grave error, grave error. Digo, yo recuerdo un asunto que para mí iba muy claro, el contrainterrogatorio. Habían asaltado a un taxista y lo habían asaltado en la noche en una colonia en la periferia aquí de la ciudad de Durango y todo, y la defensa llevaba perfectamente bien el interrogatorio estableciendo que había tanta oscuridad que prácticamente era imposible que el conductor pudiera identificar al imputado. ¿Qué fue el problema? Hizo la pregunta de más. O sea, ya había establecido la oscuridad por el mismo taxista, todo eso. O sea, yo a tener le dije, no, pues no lo puedo haber visto. Y el defensor le dice, bueno, y entonces usted, ¿por qué viene a decir, por qué dijo hace rato que lo reconoció? Si estaba súper oscuro. Dijo el taxista, espéreme, es que sabe qué, mire, yo no lo había dicho, pero yo conduzco un Atos. Y él iba en el asiento del copiloto. Entonces, a pesar que lo llevé en un corto plazo, en un corto espacio de tiempo, en un corto espacio, pues lo llevaba aquí a 5 centímetros de mí. Y cuando me asaltó, abrió la portezuela y se prendió la luz, de aquí la luz interior. Y entonces lo tuve aquí a una distancia de 20 centímetros y le pude ver perfectamente el rostro y es esa persona que está como acusado en un costado suyo. Entonces, obviamente, el defensor había ganado terreno y era guardarlo para los alegatos de clausura. Entonces, pues bueno, todo esto de manera detallada lo vamos a poder charlar. Como ustedes pueden ver, la etapa de juicio oral tiene una riqueza tremenda de temas que logran concretar muchas cosas de lo que quizás se vislumbra cuando uno empieza a ver el proceso penal y que pueden hacer la seria de diferencia en esos momentos y hacia adelante en cuanto a lograr obtener prueba útil. Porque, ojo,
no solamente, insisto, es aprender a interrogar, a contrainterrogar, a incorporar, no, no, no. Hay que lograr obtener esa prueba que a final de cuentas la pueda valorar el tribunal. O sea, no, no basta simplemente, porque fíjense, luego es una cuestión que puede ser hasta engañosa. Que dijeras tú, oiga, pues si yo incorporé la prueba, el testigo dijo, lo señaló delante de todos, que él había sido, sí, 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 pero hay criterios objetivos razonables, lo racional como razonable, para darle o restarle valor a un testigo, a un perito o a un documento. Entonces, pues bueno, eh, yo la verdad estoy agradecido con el maestro Manuel por invitarme. Como él dice, me había separado del centro y mis actividades un tanto, ahí medio la estoy retomando. También ya estoy ahí trabajando un nuevo libro que ya le estoy dando su tiempo. Entonces, pues bueno, ojalá y decidan inscribirse y podamos platicar a detalle todos estos temas en las charlas que tendremos. Sí, mi estimado Manuel, tienes tú el uso de la voz. Muchas gracias, mi estimado doctor. Como siempre, pues es un gusto que nos acompañe el liceo académico. Por ahí dice la abogada Beatriz Sierra, la Liga de la Justicia, ¿no? Y refiriéndose siempre a usted y también al doctor Gerardo Campos Malagón, eh, eh, que sabemos son superestrellas. La verdad, eh, quien no esté en este curso de etapa de juicio oral es porque no quieren. ¿Por qué? De una buena vez se los digo, siempre la finalidad del liceo académico no ha sido lucrar. En este caso son 6 sesiones por una cuota de recuperación de 1,000 pesos. Quien mande a pedir informes al WhatsApp, y lo vamos a poner aquí todos en la reunión, al 22 21 14 25 79, ¿sí? Les quiero comentar que la promoción es la siguiente para que se puedan inscribir. Quien pueda pagar la cuota de recuperación total, lo puede hacer los 1,000 pesos. Y quien no, hasta el último día de inicio del taller, es decir, el 10 de julio, puede pagar 500 pesos y los restantes 500 pesos del taller para el 17 de agosto, ¿sí? Para que puedan estar pues dentro de este taller, aprender, siempre lo he dicho y lo sostengo, con un juez extraordinario, un juez, y no porque esté aquí el magistrado, totalmente excepcional, muy sui generis, del que hemos aprendido mucho a lo largo de estos talleres en liceo académico. La verdad es que ya, como él lo dijo, vimos audiencia inicial, etapa intermedia, vimos también lo que son los criterios de oportunidad, hemos visto la suspensión condicional a proceso, el acuerdo reparatorio, el procedimiento abreviado, incidentes en la etapa intermedia. Entonces, pues es un gusto, como siempre, mi estimado doctor Manuel Valadez, que ya nos acompañe aquí por fin, porque sabemos que había estado muy ocupado, pero en verdad, como siempre, el Liceo Académico es su casa y yo le agradezco la oportunidad y que esté aquí con nosotros, porque miren, en verdad son maestros que valen la pena. Y el doctor Manuel Valadez es un maestro que, caramba, lo pueden googlear, incluso, doctor, ¿y cómo va con su código? Porque me han preguntado respecto del código, su código nacional de procedimientos, me han preguntado muchos. Ya está por salir. Fíjate, Manuel, bueno, fíjense, perdón, que tuve mucho trabajo así de repente y eso como que me atoró un poco, pero ya está por salir, ya está por salir la tercera edición, con Flores Editor, como siempre, y estoy trabajando otro sobre razonamiento probatorio. Ahí estoy. Entonces espero pronto ya ponerme al corriente en mis pendientes. Bueno, pues porque ya saben, en algún momento a través del liceo académico también hemos hecho las gestiones para que puedan adquirir las obras del doctor Manuel Valadez. Y pues terminando primero vez este curso, esperemos que nos siga el magistrado acompañando, porque por ahí ya había hablado del razonamiento probatorio, que es importante, ¿no? Que se terminará el diplomado, o como él es el que ha diseñado cada uno de los temas de este diplomado. Entonces, pues la idea es seguir trabajando con él, seguir creciendo con él, aprendiendo de un grande como él, y pues
Doctor magistrado, qué gusto volverlo a ver por Liceo Académico. No le cedo el uso de la voz a la abogada Beatriz Sierra. Como siempre, seguramente tiene algunas palabras que decirle. Gracias. Señoría, buenas noches a todos. Qué gusto volver a tenerlo aquí, qué gusto que sus actividades y su trabajo le permitan estar entre nosotros. Nos hacía mucha falta. Es usted de las estrellas del liceo, es usted su exposición siempre es exquisita, su presencia necesaria, y pues quisiera que tuviera en cuenta una cosa: no nos abandone, es nuestro mentor, por favor. Ha sido la estrella, una de las grandes estrellas del liceo, nuestros exponentes, y es nuestra guía y nuestra luz. A mí me da mucho gusto volverlo a ver, mucho gusto, me dio mucha tristeza, primero que pues se llenara de tanto trabajo, pero también es comprensible por el bien de la justicia, que lo tomaran en cuenta para nombrarlo magistrado, porque creo que es lo menos que podían hacer, por el bien de la justicia, no por el de nosotros ni por el de usted, no, por el bien de la justicia era lo mejor que podían hacer en su estado, ¿sí? A los otros catedráticos ya les corresponderá en su momento su lugar que también se están ganando, pero por el bien de la justicia yo lo felicito, a mí me da mucho gusto. Me dio tristeza que un tiempo no nos dio clase, pero de verdad estoy muy contenta de que nuevamente nos dé cátedra. Muchas gracias y le envío un abrazo respetuoso. Gracias, gracias. Nada más, si tiene tiempo, magistrado, ¿tiene tiempo nada más? Tengo otro compromiso, perdón, al cabo, vamos a platicar a detalle, les envío un abrazote a todos. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, magistrado. Ya nada más dejamos a la abogada Jessica Márquez que nos estamos viendo, primero Dios, el 10 de julio por Liceo Académico con el magistrado, y la abogada Jessica Márquez pues pondrá los últimos informes en relación a este taller de... Gracias, un abrazo a todos. Gracias, doctor. Magistrado, buenas noches. Y bueno, reiterarle la invitación. Ya el magistrado nos habló a detalle qué es lo que se va a abordar en este cuarto taller diplomado Sistema Acusatorio y Oral. Iniciamos el 10 de julio. Van a ser 6 sesiones por una cuota de recuperación de 1,000 pesos. Horario en el que se va a impartir de 7 a 9 de la noche, que incluye esta cuota de recuperación, la sesión Zoom, su videograbación que se envía de forma permanente a un correo de Gmail y su constancia de participación. El maestro Manuel Camacho también ya les ha hecho mención respecto de algunas ofertas en cuanto a realizar los pagos. De igual manera, todo informe en cuanto a grupos de estudio o informes es directamente al 22 21 14 25 79. El maestro Emanuel de igual manera ya lo puso aquí en el chat del Zoom para que lo puedan contactar y puedan inscribirse a este taller. Los vamos a estar esperando, por supuesto, aquí en Liceo Académico MX. Maestro Manuel, si no hay más que comentar para cerrar el Facebook Live, muchas gracias a